Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta. Cuadernos 1943, 7 de diciembre. Dice Jesús: Satanás sedujo a los hijos de Dios con pensamientos de soberbia, inoculó en los inocentes la sed de ser grandes en todo, en poder, en saber y en poseer. Seréis semejantes a Dios. Hacía siglos que se había apagado el silbido de la serpiente, mas ese sonido, que ya no hendía los aires, se encontraba mezclado con el hervor de la sangre en el corazón del hombre. Y aún ahora lo lleváis mezclado en vuestra sangre, siendo por vosotros más apreciado que vuestra propia alma. Y vivís dañándoos en el alma y en el cuerpo por seguir las exigencias de vuestra sangre envenenada por Satanás. Ahora bien, erráis al tratar de aplicar a las cosas y a las palabras su justo significado. El ser semejantes a Dios os lo había dado ya en dote el Padre Creador. Mas esta era una semejanza en la que ninguna parte tenía la carne ni la sangre, sino solo el Espíritu, puesto que Dios es un ser espiritual y perfecto, el cual os había hecho grandes en el Espíritu, capaces de alcanzar la perfección mediante la gracia, plena en vosotros, y el desconocimiento del mal. Yo vine a poner las cosas y las palabras en su punto preciso de mira, y con mis palabras y acciones os hice ver que la verdadera grandeza, la riqueza verdadera, la sabiduría, realeza y deificación verdaderas no son las que vosotros creéis. No quise nacer en un alcázar, ni estar rodeado de pompas en mi vida, como tampoco de corte de dignatarios, de ministros, carruajes y caballos, ni, asimismo, de cátedras ilustres, palacios y posesiones. Vine manso y humilde en trazas de un pobre niño que, para cobijarse durante los primeros días de su estancia en el mundo, no tiene no ya una habitación mísera, sino una cueva, refugio de animales. Marché fugitivo a países extranjeros, huyendo del ruin poder de los hombres. Supe de hambres y de la humillación de ser los que, por carecer de todo, se ven en la necesidad de arrancar a dentellada su sustento, aceptando 1000 trabajos humildes. Vine en las maneras de hijo de un artesano de aldea, al que los campesinos, los carreteros, las amas de casa le encargaban mangos para sus áperos agrícolas, radios y aros para las ruedas de sus carreteras rurales, arreglos de artesanas y banquetes y fabricación de pobres lechos para diferentes esposos, tan humildes como el carpintero de Nazaret, que habían de construirse una casa o preparar la cuna para su primer hijo. Vine en plan de peregrino que carece hasta de una piedra sobre la que reclinar su cabeza, y ha de acostarse allí donde el Creador hace que la encuentre, que no cuenta con otro alimento que el que le proporciona la caridad del que le acoge, y que puede ser el pan y la sal, el cuenco de leche de cabra, el pez asado a la brasa de los labriegos, de los pastores y pescadores, o el banquete espléndido tal vez del fariseo, cuyos suculentos manjares me sabían amargos,
al no estar condimentados con el amor, sino con la curiosidad tan solo, o con las comidas en Betania, descanso para el alma de Cristo, que allí encontraba a su madre en Marta, con todo un cúmulo de cuidados maternales, lo mismo que en María, entregada por completo a la adoración, sintiéndose a la vez comprendido por la mente docta del amigo. Entré como hijo de David en la ciudad real, que al tiempo que entraba me expulsaba ya cual si fuera engendro de vergüenza, a lomos de una pollina que me ofreció la generosidad de un hombre sencillo, que me reconoció como maestro e hijo de Dios. Morí desnudo sobre un lecho de ignominia, del que ni su tosco leño era mío, y fui amortajado y sepultado con lienzos y aromas comprados por uno que me amaba, y en sepulcro ofrecido por la piedad del mismo. Fui grande porque quise ser pequeño. Tenedlo en cuenta vosotros que, siendo pequeños, queréis ser grandes a cualquier precio, por más que sea ilícito. Mi reino no tendrá fin ni confín por haberlo conquistado al precio de mi total aniquilamiento. Si me hubierais tenido por rey en lugar de matarme, primero en la cruz y después en vuestras conciencias, hubierais conocido eras de paz tan duraderas como la tierra desde el momento mismo en que posé sobre ella mis plantas inocentes, porque yo soy el Rey de la paz y la paz misma. Habríais recibido de mí la paz para las naciones y la paz para las conciencias, ya que con mi sangre, de la que la sangre de la circuncisión habría bastado para redimir a la humanidad, vine a sacaros del foso sin agua que Satanás os excavó, y en el que perecéis, perecíais y perecéis, porque no obstante haberos yo sacado de él, de nuevo queréis caer en el mismo, al haberoslo pavimentado el seductor con oro, decorando su pared derecha con imágenes lúbricas y a la izquierda con escenas de poder. Tres cosas que encierran para vosotros el máximo valor. Con todo, me dejé tender sobre la cruz para hacer de mi martirio flecha con la que perforar el cielo cerrado y adquirir el pasaje para el perdón de Dios. Y no obstante haberme vosotros odiado, aún sigo tocando retreta del modo como el abanderado hace sonar su trompeta, a fin de formar con vosotros mi ejército de paz, con el que he conquistar el cielo. Venid, venid a mí antes de que llegue la hora en que ya no podréis hacerlo. Revestíos con mi librea y contraseñaos con mi señal. El ángel de Dios preservó a los hijos de Israel del exterminio de Egipto, por la sangre del cordero esparcida por los quicios y dinteles. Yo, cordero de mi Padre y Señor, le salvo a mi Padre sus hijos por medio de mi sangre, con la que he teñido, no la maternidad de la madera y de la piedra que fenecen, sino vuestra alma inmortal. A los señalados con mi sangre, las trompetas de la llamada universal les infundirán de nuevo la vida, y de entre los repliegues del suelo en el que dormían desde hacía siglos, surgirán los huesos de los justos,
para revestirse con júbilo de carne perfecta, puesto que se alimentaron con el pan vivo bajado del cielo para vosotros, y con el vino extraído de las venas del Santo que vigoriza vuestra alma, haciéndola digna de entrar en la Jerusalén del cielo. Fiat. En el mismo día, dice María, un nuevo regalo maternal con ocasión de mi fiesta. Hay en los evangelios otras dos frases referentes a mí que vosotros no interpretáis del todo bien. Te las voy a explicar yo. Dice Mateo: mientras Jesús hablaba, su madre y sus hermanos estaban fuera, haciendo por hablar con él. Dijo uno: tu madre y tus hermanos te buscan. Mas él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mi hermano es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Fue esto un repudio de su madre? No, antes una alabanza de ella, que fue perfecta en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Bien sabía mi Jesús cuál era la voluntad que yo cumplía. Una voluntad con la que me había identificado y ante la que no retrocedía, por más que el tic-tac de cada instante me fuese repitiendo como martillazos desgarrados sobre un clavo hundido en mi corazón. Eso termina en el Calvario. Sabía muy bien que había merecido ser madre de Dios por haberme ajustado a esta voluntad y que de no haberlo hecho así, Él no me habría tenido por madre. Por eso, entre todos aquellos que le escuchaban, yo, que me hallaba unida a Él por un lazo superior al de la sangre, es decir, por un vínculo sobrenatural, era superior en antigüedad y conocimiento a todos los discípulos, porque el Verbo de Dios habíame instruido desde que lo llevara en mi seno. Era yo su madre, en el sentido que él daba en su hablar divino, y así, al reconocimiento humano del auditorio, añadía Jesús el suyo de madre verdadera, por dar vida a la voluntad de su Padre y mío. Refiere Lucas que mientras Jesús hablaba, gritó una mujer: dichoso el seno que te llevó, y dichosos los pechos que amamantaste. A lo que mi hijo replicó: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. El ser madre de Jesús fue una gracia de la que no me era lícito gloriarme. De entre los millones y millones de almas creadas por el Padre, Él, por un decreto suyo, inescrutable, escogió la mía para que fuese sin mancha. No quiere el Eterno que yo me humille en el cielo, por cuanto me constituyó reina en el instante feliz en que, dejada la tierra, me estrechó mi hijo con su abrazo. Nostalgia punzante del tiempo que duró la separación, y deseo que me consumió, cual lámpara que arde. Mas si lo permitiese, estaría yo postrada eternamente ante su fulgor, para estarle humillada, toda entera en recuerdo del decreto dictado por su benignidad, dotándome de un alma bautizada con anticipación a todas las almas, no con el agua y con la sal, sino con el fuego de su amor. Tampoco era motivo de ensoberbecerme
el hecho de que Él se hubiera criado a mis pechos, porque bien podía haber venido a la tierra y ser su evangelizador y redentor, sin tener que rebajar su divinidad encarnada a las exigencias naturales de un infante. Como subió al cielo, una vez cumplida su misión, así podía haber bajado del cielo para iniciarla, dotado de un cuerpo adulto y perfecto, de acuerdo con vuestra pesante carne. Todo lo puede mi Señor e Hijo, y yo no fui sino un instrumento con el que haceros más comprensible y persuasiva la encarnación real de Dios, Espíritu purísimo, bajo la forma de Jesucristo, Hijo de María de Nazaret. Ahora bien, al haber puesto en práctica la palabra de Dios con una pureza total desde la infancia, esto era lo que constituía verdadera grandeza, y el haber prestado oídos a la palabra, que era hijo para mí, a fin de hacer de ella mi pan e identificarme cada vez más con mi Señor. Esta era auténtica felicidad. Oh santa palabra, don entregado a los amados de Dios, vestidura de fuego que ciñes de esplendores, vida que eres la vida de aquellos a quienes te das, seas cada vez más amada por ellos del modo que yo te amé, con fervor y humildad. Obra palabra santísima en estos mis hijos, puesto que los tomé por míos al pie de la cruz para consuelo de mi desgarro de madre, a la que mataron el Hijo adorado, y condúcelos al cielo por sendas esplendentes de verdad y de ardientes obras. Condúcemelos al corazón sobre el que tú dormiste de niño, posaste después de muerto, y en el que aún hay gotas de tu sangre santísima y de mi llanto, a fin de que, a su contacto, desaparezca lo que les queda de humano, y resplandecientes con tu luz, entren conmigo en la ciudad donde todo es eterna perfección, y en la que tú, Hijo mío santísimo, reinas y reinarás. Dice Jesús: dile al Padre, se refiere al Padre Migliorini, que aparte otras razones probatorias, está la de los dictados que por su contenido no pueden proceder ciertamente de un corazón al que determinados sucesos especiales le inducen a alterarse, suscitándole pensamientos contrarios a los que escribe. Y entre estos, fíjese el Padre en los escritos de los días de la muerte de tu madre. Hace una anotación que es en la nota número 1 del dictado, corresponde al día 7 de octubre, y más recientemente el del 6 del actual, se refiere al 5 y 6 de diciembre. Añada esta razón a las demás. Es una prueba segura del origen extrahumano de sus escritos. Fiat.